Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Es un gran placer tenernos nuevamente en este diálogo abierto acerca de los salafís, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda, un tema que nos preocupa muchísimo. Desgraciadamente, en estos últimos años estuvimos viendo cómo han destrozado la imagen del Islam y los musulmanes, especialmente en la prensa. Han dado una imagen totalmente salvaje, una imagen totalmente antilógica, antirracional, una imagen muy lejana a la realidad del Islam. Lo que queremos en este programa es poder aclarar la verdadera imagen del Islam y poder distinguir entre aquellos que representan el Islam en su espíritu, según lo plantea el Corán, la tradición profética, según lo plantea la cultura y la civilización islámica, las autoridades, los sabios, y no esa versión del Islam que muestran los salafíes, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda. Para ello, como siempre, vamos a preguntarle al Sheikh Abdul Karim acerca de qué diferencia hay entre estos nombres, acerca de cuál es el origen del wahabismo, por qué el wahabismo es tan enemigo del chiismo y muchos otros temas que tocaremos como siempre con nuestro invitado. Assalamu alaikum, Sheikh Abdul Karim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal? Bien, alhamdulillah. Los salafíes, los takfiríes, los wahabitas y Al-Qaeda son cuatro de estos nombres que aparecen mucho en la prensa últimamente y que, bueno, como bien decía al principio, desgraciadamente, como musulmanes han dado una imagen del Islam totalmente contraria a lo que el Islam propone. ¿Qué diferencia hay entre estos nombres, Sheikh Abdul Karim? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sea con el profeta Muhammad y su familia y todos los mensajeros de Dios. En realidad, estos nombres de alguna manera están emparentados y tienen una raíz común, pero no totalmente. Es decir, los wahabitas, hay que empezar por esto, decir que en el Islam el wahabismo, los takfiríes, los salafitas o Al-Qaeda representan una minoría total. Es decir, la gran mayoría del mundo islámico la componen el sunnismo en su mayoría y el chiismo. Los wahabitas son una porción muy menor y además de una historia mucho más corta que el resto, digamos, de la umma o de la comunidad islámica mundial. Tiene su origen en Muhammad ibn Abdul Wahhab, que es el fundador del wahabismo en el siglo XVIII, y este hombre se inspiró en teólogos como Ibn Taymiyyah, del siglo XIV de la era cristiana, y a su vez siguen en cuestiones de jurisprudencia a Ahmad ibn Hanbal, son hanbalíes, y tiene su propia visión, digamos, pero lo que hace a lo que caracteriza al wahabismo como filosofía, como visión del Islam, como interpretación del Islam, tuvo muchísima resistencia y oposición entre los sunnitas, entre los sabios sunnitas, desde que, digamos, surgió. El mismo fundador, Muhammad ibn Abdul Wahhab, fue, digamos, rechazado por su padre, por sus hermanos, por los sabios de la época, estuvo preso en Damasco, etcétera, no tuvo mucha repercusión. Pero seguramente después, por cuestiones políticas, alcanzó un auge, él, su discípulo, y con posterioridad, debido seguramente a el apoyo que le brindaron en ese entonces los ingleses, que gobernaban, digamos, o que tenían presencia en el mundo islámico. Y cuando se unieron a los Saud, conformaron un vínculo ideológico, político, por el cual después, a posteriori, van a ser apoyados por los ingleses en contra del Imperio Otomano. Y después ya sí, una vez en Arabia, digamos, en Arabia le van a poner su nombre a la Arabia Saudí, y con el surgimiento del petróleo adquieren más el apoyo de las potencias, adquieren un poder desmesurado, y hace que hoy estén, digamos, tan en boga, y que hayan tenido y tengan algún tipo de, digamos, de actividad muy grande, muy importante en el mundo, pero que, repetimos, siguen representando un sector minoritario del Islam, pero con mucho poder de dinero y de apoyo político y mediático, por lo cual, desgraciadamente, no de un modo democrático, no de un modo natural, sino más bien artificial, impuesto, hoy tienen bastante repercusión. Los wahabis, o los seguidores de este hombre y de esta visión, los hay, digamos, una gama grande. No todos, obviamente, tienen el grado de fanatismo, de salvajismo, y no todos están
o no todos comparten la virulencia, la agresividad y la falta de tolerancia, de diálogo y el terrorismo y el salvajismo que practican takfiríes o que practican, digamos, los grupos terroristas de Al-Qaeda, que hoy están muy diversificados además y atomizados. Por ejemplo, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Pakistán y desgraciadamente en Indonesia, en Malasia, en otros lugares también se han extendido. Y en otros lugares quizás desde la prédica bastante intolerante, pero no en la acción, como el caso de América Latina u otros lugares. Así es que eso como introducción. Ahora el nombre, bueno, de wahabismo hablamos. De los salafíes en realidad son los wahabis que no les gustan autodenominarse wahabíes porque desde el punto de vista de ellos se limita la importancia de ellos. Parecería como que es un fenómeno, dicen ellos, que aparece en el siglo XVIII, cuando en realidad ellos lo que toman como modelo, en principio de acuerdo a su propia y particular visión, es el comportamiento de los compañeros del profeta, es decir, el profeta, los compañeros y los seguidores o los tabeín y los seguidores de los tabeín, etcétera, digamos, la primera generación del Islam, que es donde, dicen ellos, estaba el Islam más puro, más fuerte, más, digamos, representativo del Corán y de la tradición profética. Y entonces ellos se enorgullecen con esto, digamos, con considerarse que son los verdaderos representantes del Islam puro, original, y de la gloria y del primer periodo del Islam. Pero esa es una pretensión, digamos, porque siguen ellos siendo una minoría por más que declamen eso, y además que después vamos a ver que eso también es muy discutible, porque obviamente el Islam, en las fuentes principales del Islam, que son el Corán y la tradición profética, se oponen y están en las antípodas de estas prácticas, de esta intolerancia, de este salvajismo, del terrorismo, y además de la condena al resto de los musulmanes y la autoridad, digamos, la legalidad que ellos le han otorgado al poder matar, hacerse los bienes del resto de los musulmanes solamente por discrepar en ideas, y una cosa que realmente es brutal. Y por supuesto algo que está muy prohibido en Islam, que es la alianza con los poderes opresores, tiránicos, y más en contra de los propios musulmanes, de la propia comunidad. Entonces, pero bueno, Al-Qaeda tiene, como vimos en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, en su nacimiento en Afganistán, peleando contra la Unión Soviética con el apoyo de Arabia Saudita en materia de dólares y de apoyo ideológico, logístico, y de Estados Unidos con armas, la CIA, reconocido por Hillary Clinton, que dijo: nosotros creamos este fenómeno, y para luchar contra la Unión Soviética. Allí se hicieron las películas de Hollywood, donde Rambo aparecía junto a los talibanes, luchando, y los llamaban los combatientes de la libertad. Pero después, la cosa, digamos, como generalmente suele suceder cuando uno apoya, digamos, o se apoya para fines en personas, digamos, en este tipo de personajes terroristas, digamos, mafiosos y demás, después son medios incontrolables. Y para, digamos, provocar su control o tratar de controlar a los demás, Estados Unidos va a invadir Afganistán. Pero después la utilización y el empleo de estos personajes, de estos grupos, va a continuar. Mismo Bin Laden tiene una relación muy estrecha con la familia Bin Laden, con Estados Unidos, y de hecho hay toda una cuestión ahora que está saliendo a flote a partir de la revisación de lo que ha acontecido en las Torres Gemelas y la destrucción, cómo la familia Bin Laden y cómo muchos saudíes fueron especialmente, digamos, se les dio salvoconducto para abandonar inmediatamente Estados Unidos en ese entonces. Esta estrecha relación sirvió a los fines norteamericanos, europeos, en el mundo islámico. Y por último, hoy en día vemos que a raíz de que los grandes déspotas, dictadores, tiranos que hacían las veces de agentes de los intereses imperialistas en el mundo islámico, caso Saddam Hussein, caso Gaddafi, caso personas como Mubarak, etcétera, al caer estos regímenes, Estados Unidos se encuentra sin mano de obra con la cual contener el avance que naturalmente sí están desarrollando los musulmanes, tanto en la República Islámica como en Irak, como en Líbano, como en Palestina, como en Egipto, como todos estos levantamientos del Yemen, el norte de África, y para controlar eso recurren a esta mano de obra, digamos, de estos grupos,
y yo creo que es el último, digamos, recurso que les queda. Va a ser muy nocivo, tanto para el mundo islámico como para el mundo occidental, muy difícil después de controlar, con muchísimo sacrificio, porque toda esta gente que ahora está yendo a Siria, digamos, de toda Europa, de Asia, después van a retornar, con una visión evidentemente que le va a ser muy difícil adecuarse a sus sociedades. Así que eso es lo que se está viviendo. Y por último, los takfiríes, y esos son, digamos, son distintos nombres para una misma realidad. La gente de Al-Qaeda, estos grupos fanáticos terroristas de ideología wahhabi, de ideología, digamos, muy intolerante, y que, bueno, después a lo largo del programa veremos algunas características más.